Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenido a Conocimiento en un clic. El día de hoy hablaremos sobre la mecánica de fluidos. Va a ser una pequeña introducción sobre el tema de mecánica de fluidos, así que va a ser nuestro primer video. Desde este momento voy a aclarar que no nos vamos a adentrar demasiado en los temas, ya que evitaremos tocar por ahora las fórmulas para que podamos comprender cómo funcionan o cuáles son los fundamentos de la mecánica de fluidos, irnos adentrando de a poco para después comenzar a tomar esos conocimientos en las fórmulas y comprender los dos de una manera adecuada. Entonces vamos a empezar con la definición de mecánica de fluidos. Básicamente, la mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia los fluidos aplicando los principios de la mecánica clásica. Estos pequeños dos renglones son muy claros. La mecánica de fluidos es una rama que pertenece a la física. Esta rama se encarga de estudiar fluidos. Para estudiar estos fluidos aplica principios de mecánica clásica. Y ya está. Así de clara es la definición de mecánica de fluidos. Ahora, ¿qué es mecánica? La mecánica es una parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que los producen. Esto nos quiere decir que la mecánica se encarga de estudiar cómo es que se mueven los cuerpos, cómo es que se mantienen en equilibrio también los cuerpos, y lo mismo pasa con el movimiento. Hay que conocer qué tipos de fuerzas están interviniendo para que este cuerpo se desplace. Y por último, saber qué son esas fuerzas, cómo es que esas fuerzas hacen que se mueva un cuerpo. Porque hay distintas fuerzas que pueden aplicarse para mover a un cuerpo. Eso es básicamente lo que es la mecánica. Es una parte de la física que estudia cómo es que se mueven, cómo es que se están quietos y qué fuerzas hacen que se muevan los cuerpos. Ahora veamos qué es un fluido. Un fluido se define como una sustancia que va a cambiar su forma con relativa facilidad, y eso lo sabemos muy claro. Los fluidos se incluyen tanto a los líquidos como el agua, que cambian de forma pero no de volumen, y eso también lo hemos comprobado alguna vez. Podemos cambiar el volumen del agua, pero no lo podemos comprimir, así que no puede cambiar su volumen. Y también incluye a los gases, los cuales cambian fácilmente de forma y de volumen. Esto también lo podemos apreciar. Podemos darle la forma que queramos a un gas manteniéndolo en un recipiente, y también podemos cambiar su volumen al poderlo comprimir, y pues obviamente también se puede expandir. Existe otra definición más elaborada que define a un fluido como una sustancia capaz de fluir, y hay que entender que a esto se refiere a la propiedad de deformarse continuamente bajo la acción de una fuerza. Entonces, se puede decir que un fluido es aquel que podemos deformar cuando aplicamos fuerza. Entonces, por ejemplo, un líquido es un fluido porque lo podemos deformar al someterlo a una fuerza. Simplemente al golpear un vaso con agua, este se deforma. Lo mismo sucede con un gas. Si nosotros agitamos nuestra mano, podemos sentir cómo el aire que está a nuestro alrededor se desplaza. Entonces estamos deformando a ese fluido. Entonces todos los fluidos se van a poder deformar con cualquier cantidad de fuerza, por muy pequeña que sea. Ahora, ¿por qué se cursa esta asignatura? La mecánica de fluidos forma parte de la currícula de la mayoría de ingenierías porque proporciona fundamentos y herramientas que son necesarios para diseñar y evaluar equipos y procesos en campos tecnológicos tan diversos como es el transporte de fluidos, generación de energía, control ambiental, vehículos de transporte, estructuras hidráulicas, entre otras cosas. Aquí voy a dar el ejemplo de mi ingeniería, la cual estudié. La ingeniería de alimentos, llevamos esta asignatura particularmente porque entender y conocer, saber resolver problemas de mecánica de fluidos se utiliza en la industria. Por ejemplo, los equipos más usados son los intercambiadores de calor, y para esto necesitamos entender cómo funciona la mecánica de fluidos para hacer fluir ese fluido en las tuberías. Se hacen muchos cálculos para poder calcular cuánta energía se necesita para desplazar un fluido. Estos cálculos son para determinar qué tipo de bomba necesitas, porque no solamente hay tuberías para desplazar agua, hay tuberías para poder desplazar fluidos mucho más viscosos, y entonces se requiere de otro tipo de bombas, otro tipo de bombeo, y saber cómo ese fluido se comporta a distintas temperaturas, porque a veces es más fácil desplazar un fluido muy viscoso cuando se incrementa su temperatura porque disminuye la viscosidad. Entonces,
La mecánica de fluidos es muy importante para casi todas las ingenierías. Aunque puede parecer que es una asignatura muy difícil o muy pesada, una vez que entiendes desde los fundamentos, lo demás es mucho más sencillo y además es muy interesante lo que puedes resolver, porque te das cuenta que lo que está plasmado en los libros realmente funciona en algo que tú puedes implementar industrialmente. Ahora veamos cómo se clasifica la mecánica de fluidos. Hay una estática de fluidos y una dinámica de fluidos. La estática de fluidos se ocupa del estudio de las leyes y condiciones que rigen el equilibrio de los fluidos en reposo, teniendo en cuenta a la acción de las fuerzas que se hayan sometido. Va a estudiar el por qué un fluido se ha quedado estático a pesar de que se le ha sometido fuerza. Para el caso contrario de la dinámica de fluidos, esta estudia las leyes del movimiento de los fluidos, las fuerzas que intervienen en el movimiento y su interacción con los cuerpos sólidos. Este es más extenso, ya que como podemos apreciar, hay muchos factores que van a influir en el movimiento de un fluido. En la dinámica de fluidos vamos a tener características físicas, por ejemplo, si es compresible o incompresible, como veíamos en los líquidos y gases. Si es viscoso o no viscoso, también si es muy viscoso es más difícil desplazar un fluido. Y también se toma en cuenta el número de Reynolds, el cual nos va a indicar si es un flujo turbulento o un flujo laminar, lo cual veremos posteriormente en otro video. También tenemos los métodos de solución, ya que puede ser que se resuelvan los métodos analíticamente, experimentalmente o computacionalmente. Esto lo podemos encontrar en los libros de mecánica de fluidos. Hasta ahora va a ser el primer video de mecánica de fluidos. Traté de hacerlo un poco más sencillo, ya que vi muchos videos, y yo traté de hacerlo mucho más sencillo, mucho más resumido, para hacer solamente unos conceptos básicos de mecánica de fluidos. Posteriormente vamos a trabajar un poco más para irnos adentrando en esas fórmulas. Esperemos ya haya quedado claro. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.